Hablamos de salud, te decíamos, iba a estar con nosotros el doctor Sebastián Green para hablar sobre artrosis de rodilla. ¿Cómo estás, Seba? Gracias por estar. Hola María José, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, primero, ¿cómo nos damos cuenta? Porque los dolores de rodilla son por ahí frecuentes, pero ¿cuándo estamos frente a este cuadro de artrosis? Bien, la artrosis es un proceso degenerativo que suele darse con la edad, aparece generalmente a partir de los 50, hoy con la prolongación de vida ya se calcula más hacia los 60, sobre todo por la vida deportiva y activa que tienen los pacientes hoy en día, y es un proceso en el cual el dolor comienza de una forma no tan aguda, sino que empieza bien despacito y se va generando que con el correr del tiempo, sobre todo de los años, y la actividad física, por ejemplo, hoy que se corre mucho, o por ejemplo que se juega mucho a la pelota, lo viste que por ahí vos tenés esas ligas más 50, Sí. más 60, y por ahí el paciente empieza a sentir un dolor más frecuente y empieza a ver alguna deformidad en su rodilla. Ajá. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una patología del cartílago y del hueso específicamente, en donde se empieza a desmoronar este cartílago, justo como hablábamos con la parte hídrica. Qué feo. Y el hueso empieza a tener lo que llaman osteofito, que son como sobrehuesos. Entonces esto empieza a generar una menor movilidad de la rodilla con dolor de la misma. ¿Y el dolor tiene alguna característica especial? Sí, el dolor es bastante vespertino, sobre todo al paciente le molesta mucho cuando dice, che, me tengo que levantar de la cama y siento que la rodilla o no me responde o la siento dura, me cuesta un poquito más pararme. ¿Por qué? Porque ese cartílago que era el lubricante junto con el menisco y los ligamentos ya empieza a desaparecer y el hueso empieza a contactar con el hueso y genera mucho dolor en esa etapa. Y ahora, ¿cómo se trata? Bien, acá por ahí tendríamos que hablar un poquito del previo. Generalmente prevenir la artrosis es imposible porque la artrosis es un proceso degenerativo, lo que sí la artrosis tiene grados. Ajá. Por ejemplo, el grado 1 o 2, que son los primeros estadios, que es lo más frecuente, se puede prevenir su avance y tratar de usar medidas que nosotros las llamamos higiénico-dietéticas y de prevención deportiva, las cuales son no tener sobrepeso, evitar el cigarrillo y el alcoholismo en abundancia, sobre todo, porque a ver, a un paciente que le gusta tomar un vinito o algo no se lo vas a prohibir, pero sí el alcohol en exceso, obviamente el cigarrillo es un factor muy importante, y después una vida saludable en el cual el paciente pueda salir a caminar, hacer hidroterapia, bicicleta o algún deporte de no tanto impacto, el cual lo mantenga en constante movimiento, ayuda a que esta enfermedad no avance tan rápido. Una vez que está avanzada, sí, tenemos que citar al paciente, revisarlo como hacemos siempre, charlar un poco con el paciente y se hacen unas radiografías. En las radiografías lo que vamos a ver, si hay una desviación, es interno o es externo, se llama genuvar o genuvalgo, y ver cómo está ese cartílago que hablábamos hoy. En base a qué estadio estamos, se propone quizás alguna alternativa, como veníamos hablando de la hidroterapia, la kinesiología. Por ahí en estas etapas sirve mucho el plasma rico, el ácido hialurónico, aplicado localmente. Siempre hay que ser consciente de que no cura la enfermedad, sino que tratamos de enlentecer un poco este proceso. Y ya cuando la artrosis está muy avanzada, quizás ahí ya vamos a requerir una prótesis de rodilla, que puede ser parcial o total, según cómo esté su calidad de vida del paciente. Lo que nosotros siempre bregamos es por la calidad de vida de los pacientes, en donde, che, no puedo ir ni al supermercado. Bueno, frenemos, veamos qué pasa, cómo podemos ir avanzando, y si el paciente te dice, no, con estas medidas no pude seguir yendo al supermercado, como para poner un ejemplo, bueno, ahí tendríamos que requerir la cirugía. ¿Y en el caso de la cirugía, la recuperación es rápida? La verdad que sí, hoy en día el avance, como todo en la medicina, el avance de la prótesis y la técnica protésica ha sido demasiado beneficiosa en el paciente que antes duraba 5 o 6 meses en recuperarse, hoy quizás en 2 o 3 meses ya está en su vida prácticamente normal y diaria. Incluso hoy a los pacientes, te cuento Majo, en un procedimiento que nosotros hacemos, se llama Fast Track, lo sacamos caminando del sanatorio, o sea, ya no lo internás ni siquiera 3-4 días, en un solo día de internación ya sale caminando. Incluso las media prótesis, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo acompañándolo, como ser obesidad, diabetes o demás, lo internamos 12 horas y sale caminando del sanatorio. Lo ideal sería que no llegara a este estadio, ante el primer dolor empezar a consultar. Por supuesto, es lo que siempre requerimos a los pacientes, o incluso hacer consultas preventivas. Soy jugador, ex jugador de fútbol amateur, tengo 55, 60 años, empiezo algún dolorcito de rodilla, y vení, consultanos, charlamos un poquito, hacemos un panorama de qué sí, qué no, y quizás ahí podemos prevenir ese avance
catastrófico que a veces tienen las artrosis. ¿Los deportistas son los que más problemas pueden llegar a tener? Sí, ¿O todos? Todos tenemos la artrosis, como decía, pero por ahí el que le hizo mucho impacto, seguramente un jugador de básquet profesional o un deportista de fútbol profesional, que son los deportes más comunes acá en Santa Fe, o el hockey en el caso de las mujeres, por ahí la artrosis incluso es más juvenil, digamos, vos a los 40, 45 años, si has tenido una ruptura de ligamento, menisco y más tratada a los 20, 25, la artrosis se presenta mucho antes. Bueno, a tener en cuenta los deportistas que tenemos aquí en Santa Fe, estas medidas preventivas que mencionaba Sebastián. Gracias por estar, Sebastián. Gracias, María José. Saludos a toda la audiencia.